vamos a presentar lo que es la exposición al miedo a hablar en público siguiente. El grupo está conformado por 10 integrantes. Siguiente. Ya, comenzaremos con la naturaleza. Acá vamos a ver que es muy esencial el hablar en público y también va a conllevar a varios beneficios. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que hay un grupo de personas que tienen miedo a hablar en público y esto puede ser un desafío y obstáculos en su vida. Vamos a comenzar definiendo lo que es las dificultades para hablar en público, que prácticamente va a ser el abarcar las habilidades y el miedo a hablar en público. Ahora, el miedo a hablar en público va a comprender componentes tanto cognitivos, motores, autónomos, que son temores que van a ser activados por estímulos tanto externos como internos. Ahora, acá tenemos los temores básicos que prácticamente van a ser el miedo a ser observado y sentir ansiedad. También tenemos los errores cognitivos que van a ser sobreestimar expectativas de los demás. El sistema autónomo que va a ser la taquicardia, la sudoración. El sistema motor que va a ser las conductas de escape y evitación. Siguiente. Ya. Tenemos la edad y el comienzo del curso. En acá, esto nos dice que el miedo a hablar en público puede aparecer bruscamente y esto se puede dar tras una situación humillante o estresante para la persona. Esto se va a formar de forma lenta y acaba a aparecer hacia el final de la niñez o la adolescencia. Asimismo, un estudio que se ha hecho de 499 personas indican que la edad promedio es de 13 años, más o menos, donde se va a dar el miedo a hablar en público. Asimismo, en estudios que ya se han hecho anteriormente, dicen que las mujeres son más propensas a tener el miedo a hablar en público, y este es un 42%, 42,4% que se da en mujeres y un 21,8% que se da en hombres. Siguiente. Ya, acá tenemos los problemas asociados. En los problemas asociados prácticamente tenemos a la ansiedad, a la mayor ansiedad social, donde donde las personas que van a tener el miedo a hablar en público van a experimentar mayor ansiedad social y esto va a interactuar con situaciones sociales y profesionales. Esto quiere decir que va a limitar sus acciones que ellos quieran realizar al hablar en público. También tenemos la autoimagen menos favorable, donde la persona se va a describir a ella misma siendo tímida, siendo indecisa, siendo susceptible, cohibida, y esto va a ser de forma negativa. Esto va a afectar su autoconfianza y su confianza. También tenemos las diferencias con las fobias sociales generalizadas, y que nos indican acá que la diferencia de las personas con fobia social generalizada pueden tener características como el neuroticismo, la introversión, la timidez y la susceptibilidad. Y nos indican también que las personas que tienen el miedo a hablar en público tienden a mostrar estas características, pero son con menos proporción a las que tienen las fobias social generalizada. Esto quiere decir que son diferentes trastornos y con diferentes características. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la génesis y mantenimiento, que viene a ser como que el inicio y el cómo se mantiene este miedo a hablar en público. Empezando con la génesis, vamos a ver si efectos factores como pueden ser experiencias negativas, el simple hecho de que hayas iniciado hablando en público y te haya salido mal y te hayan humillado, por así decirlo. Ahora también los procesos de atribución errónea o condicionamiento, que viene a ser que si relacionas el hablar en público a malas experiencias vividas, la información negativa, que viene a ser que alguien que haya hecho lo mismo que tú te haya contado y te haya contado de forma negativa y te haya influenciado. La falta de experiencia de hablar en público, que es no te sientes seguro de lo que hablas, y al final también la existencia de una ansiedad social generalizada, que esto ya viene a ser parte de un trastorno. Siguiente. Y ahora, hablando del mantenimiento y cómo se mantiene este miedo de hablar en público, puede ser por factores individuales, como puede ser algunos déficits en habilidades, en el habla misma, en que también puede ser muy perfeccionista, anticipación de situaciones de que vas a intentar evitar las situaciones que te generen esta ansiedad. Las expectativas negativas de que vas a tener bajas expectativas sobre cómo vas a hablar con la gente. La evitación a corto plazo para reducir ansiedad. Esto te va a ayudar a reducir ansiedad a corto plazo, pero a largo plazo no te va a ayudar. Esto lo haces simplemente para evitar la ansiedad que te genera hablar en público. Y bueno, pasando también con
que estas personas interpretan que sus síntomas son a causa de ineptitud y fracaso y no lo consideran como base en un problema. Y por último también que a raíz de que van generando estas conductas de mantenimiento, van a pensar de que también por esto mismo no lo logran y se va a realizar un ciclo a través de esto. Siguiente. Bueno, luego tenemos lo que son la evaluación. Pues la evaluación se divide en lo que es primero la entrevista, tenemos lo que son los cuestionarios se dividen en dos. En el primero se encuentran aquellos que proporcionan información bastante restrictiva sobre el miedo a hablar en público, mientras que el segundo evalúa distintos aspectos del miedo que la persona experimenta justo antes, durante y o después de hablar en público. Luego de ello tenemos lo que son los autorregistros, como su nombre lo indica, son registros que tiene la persona a algunas intervenciones en público. Es muy recomendable que estos autorregistros se puedan realizar con un tercero que sea ya un conocido para poder tener un registro mucho mejor de aquella información que ha notado el paciente. Luego tenemos lo que es la observación, la cual se divide en las observaciones objetivas, que suponen la utilización de observadores entrenados, pero algo interesante es que pueden resultar inviables en la práctica clínica, y tenemos lo que es las medidas observacionales de calificación que se obtienen a partir de jueces que pueden estar entrenados al respecto o bien no entrenados si se desean calificaciones con mayor validez social. Ya, pasaremos al tratamiento psicológico. Acá nos indican que hay 30 intervenciones básicas que han sido investigadas y van a tratar el miedo a hablar en público. Lo que nos indican acá que está compuesta por 9 y lo que sería la adaptación a la intervención a las características tanto individuales y al problema específico. Esto va a ser una situación muy fundamental. Luego tenemos lo que es la eficacia de diferentes tratamientos, puede variar según los componentes predominantes, como serían el componente cognitivo, fisiológico, el miedo a hablar en público. Luego tenemos algunas técnicas no han demostrado ser eficaces. Esto sería como el modelo simbólico. También tenemos la falsa atribución, la reestructuración racional sistemática. Luego, en lo que es la terapia cognitivo-conductual, ha demostrado resultados viables en comparación con otros tratamientos. Siguiente. Ya. Acá nos dicen que las prácticas en hablar en público parece ser un componente importante en el tratamiento y que ha demostrado ser efectivo tanto en la mejora de habilidades para hablar en público como también en la reducción del miedo. En lo que es el 6 nos dice que las combinaciones de tratamiento han sido efectivas y en algunos casos lo que nos indican acá es que la adaptación de la intervención y la duración del tratamiento en sí son factores importantes que van a ser involucrados y se van a considerar en la eficacia de la intervención que se vaya a realizar. Luego tenemos el 7, que nos indican que algunos programas de autoayuda, como ese programa Háblame, que son aplicados a través del internet, han tenido efectividad y estos pueden variar según la gravedad del caso, o sea, la gravedad que tenga la persona al hablar en público. Luego tenemos las retroalimentaciones mediante el video, que es acá se va a dar lo que es, se va a dar una mejora, una reducción de la ansiedad social de manera significativa. Por último, tenemos lo que es la afectividad, que puede depender de factores tanto individuales como de la modalidad de respuesta probablemente del caso. Acá también va a influir demasiado qué tan grave está el caso y las respuestas que las personas puedan dar. Siguiente. Ya, tenemos la descripción de una intervención. Acá se va a presentar una intervención con las dificultades de hablar en público y se van a combinar de acuerdo a lo que sería la conceptualización del problema e intervención a seguir. También acá se va a dar lo que es el entrenamiento de la respiración controlada, lo cual va a ser fundamental para lo que es el miedo a hablar en público. Luego vamos a dar con lo que es el entrenamiento
autoinstruccional, el cual va a ser aplicado a las situaciones de hablar en público, y estas van a ser gradualmente difíciles. O sea, no va a ser de que de acá va a ir a una situación difícil, sino es que va a ir poco a poco. Luego tenemos lo que es el entrenamiento a hablar en público y un programa de mantenimiento. Esto quiere decir que se va a mantener a lo largo del tiempo. Ya, acá tenemos las intervenciones, se va a llevar a cabo de 5 a 6 personas con ayuda de un coterapeuta. Estas sesiones van a durar 2 horas, y si es en caso de una sola persona, va a durar solo 1 hora. También tenemos que tener en cuenta que el número de sesiones no es lo importante, sino que alcancemos las metas que van a ser implicadas en cada sesión, y, y todo lo que se necesite y implique ello. Luego, acá nos dicen que el tratamiento, aquí propuesto que va a ser por vado, se limita en lo que serían las dificultades de hablar en público. Esto quiere decir, si un paciente va a presentar dificultades para hablar en público y a esto sumado una fobia social, esto quiere decir que va a tener que tener un tratamiento y una situación a trabajar, y estas deberían ser ampliadas para que se pueda trabajar más a profundidad. Siguiente. Ya. Acá tenemos los acuerdos sobre la conceptualización del problema e intervención. Uno es el contexto de la intervención. Acá se va a llevar a cabo primero una sesión con el grupo que va a tener miedo a hablar al público. Luego, antes de empezar, también se va a establecer lo que son las reglas básicas, cómo va a ser la puntualidad, las asistencias, la participación activa y la confidencialidad que va a ser dentro del grupo, o sea, que se van a mantener, que no van a ser divulgadas afuera. También tenemos lo que es la discusión sobre el problema. Se va a iniciar acá una pequeña discusión en el grupo para que los participantes puedan compartir sus experiencias que han tenido al miedo al hablar en público, mejor dicho. Y esto se va a dar con el objetivo que los factores situacionales y personales puedan darse a conocer, y con esto lleguen lleguen a consecuencias a las consecuencias que puede llegar al miedo a hablar en público. Luego tenemos la conceptualización compartida. Acá se va a buscar alcanzar una comprensión compartida sobre el tema del miedo a hablar en público, y se va a buscar similar una definición previamente presentada, ¿no? Luego tenemos lo que son los objetivos de la intervención. En acá se van a acordar los objetivos para alcanzar. Esos van a ser medibles, y estas incluyen que va a reducir la ansiedad para hablar en público y van a mejorar las habilidades. También se van a enfatizar, como digo, los objetivos para lograr de manera gradual a las metas que se están proponiendo. La descripción de la intervención. Se va a presentar de manera general cómo se llevará a cabo la intervención, pero acá se va a presentar lo que son las estrategias terapéuticas, también lo que serían las técnicas que se van a utilizar y se van a abordar en el miedo a hablar en público. Luego de eso van a ser las expectativas realistas. Acá se va a comunicar, se comunican expectativas realistas de una mejor manera, y estas se van a basar en datos ya existentes, y acá se advierte que el progreso va a llevar su tiempo y que no va a ser todo de golpe. Siguiente. Ya, aquí vamos a hablar sobre una serie de estrategias para poder afrontar este miedo a hablar en público, que nos dicen más en 5 sesiones. Vamos a empezar con el entrenamiento de respiración controlada, que vienen ejercicios de respiración para poder manejar esto, que vienen. Ahora, vamos a empezar con la semana 1, que vienen por las sesiones. Vamos a hacer por la semana 1, que es sesión 1, que consiste en aprender a respirar de un modo lento, controlado, en el caso de decir que son de 8 a 12 repeticiones por minuto, por lo que se ve va a ser una respiración bastante lenta. Esta que se puede ver ayudada por un ritmo que se le va a estabilizar al paciente para que pueda mantener esa respiración controlada, que sea estable y que sea fluida también. Ahora, como actividad en casa se va a dejar de que pueda practicar de forma sentada. Igual cuando se haga la sesión, igual va a estar sentada la persona. Que pueda presentar la respiración por lo menos 2 veces al día, que sean de 6 minutos cada sesión, igualmente de 8 a 12 repeticiones.
Ahora, la semana 2 ahí va a seguir entrenamiento en la posición, va a deshacer ahora, esta vez de pie, para que pueda tener una mejor postura a la que realmente llevaría cuando esté hablando en público, ¿no? Y ahí va a realizarse de igual manera las repeticiones que vienen a ser de 8 a 12 respiraciones por minuto. Pero a diferencia con esta vez de que se va a intentar que el paciente realice estas respiraciones de forma independiente, sin la ayuda del ritmo que le hemos dado para que pueda mantenerse. Y para la casa igual se le va a dar que practique pie 2 veces al día, igual 6 o más minutos cada vez, pero aquí ya depende del paciente. Si es que ya puede desenvolverse normalmente, se va a decir esos 6 minutos van a ser sin el ritmo. Pero si aún tiene esa dificultad, va a ser de esos 6 minutos, 3 primeros minutos con la ayuda de la cinta, con el ritmo que se le va a dar, o 3 minutos y después 3 minutos sin él. Y para la tercera semana, ya aquí ya depende de cómo esté avanzado el paciente, se le puede dar una sesión más, o si no se puede quedar en tercera, en que ya una vez controlada la respiración, se va a pedir que sea ahora 1 minuto de respiración, pero con respiraciones más constantes y más abundantes. Ahora se va a decir durante 1 minuto que haga 30 respiraciones. Entonces sería una respiración cada 2 segundos. Eso va a ser más rápido. Igual que sea de forma constante. Y después se le va a pedir que conforme ya salga de la sesión, que repita igual de 2 a 4 minutos esta sesión por cada minuto, 30 respiraciones. Al siguiente. Y ahora vamos a pasar con la siguiente, que es entrenamiento autoinstruccional y exposición gradual en vivo. Aquí el objetivo va a ser cambiar los pensamientos que tiene el paciente sobre el hablar en público, de que sean de negativos a positivos. Acá vamos a empezar con la identificación de los pensamientos negativos, en el que el paciente le vamos a pedir que imagine una situación en la que está hablando en público y qué es los pensamientos negativos que se vienen a la cabeza. Ahí es donde vamos a decir cuál es su conciencia del impacto que tienen, qué impacto tienen estos pensamientos en el paciente. Pues pasamos a lo que viene a ser los pensamientos alternativos. Ahí es cuando vamos a ver cómo va ahí cambiando estos pensamientos negativos que tiene por pensamientos positivos. ¿Qué alternativas ve el paciente? Y ahora, el desarrollo de autoinstrucciones, en el que se crea una lista de pensamientos alternativos. Una vez pensados, ya se crea la lista para poder hacer, como así decirlo, un reemplazo de estos pensamientos negativos. Y luego se pone a hacer un puesto en común en que se comparte los pensamientos negativos y alternos de grupo. Ahí se veía cómo lo va cambiando poco a poco. Y el paciente va a tener tarjeta de recordatorio en el que él se va a tener que animar a sí mismo a poder alternar estos pensamientos. Y bueno, la aplicación gradual ya se va de que poco a poco el paciente va a ir desarrollándose por sí mismo, alternando los pensamientos negativos para que puedan ser positivos. Y hay que ya vencer la repetición y automatización de este proceso. Siguiente. Y ahí por último viene a ser la exposición gradual en vivo, en la que ya el paciente va a tener una exposición real de lo que ha ido aprendiendo ante estas sesiones. Esta ya sería la quinta sesión, y en esta va a ser el enfoque en la exposición. Ya vamos a ver al paciente ya que tenemos que hacer que ese enfoque en lo que verdaderamente le causa el pánico ese que tiene, a las situaciones en las que se va resolviendo. Y aquí es donde vamos a ver que el paciente tiene que ver cuáles son los objetivos de esto para que le pueda ayudar a él mismo a poder manejar las situaciones. Ahí vamos a ir con la exposición gradual, en la que el paciente luego tiene que hacer una jerarquía de exposición, en la que el paciente va a tener que a jerarquizar, como bien dice su nombre, las situaciones que más le generan esta ansiedad o este pánico que puede tener. Y aquí es donde va a tener que hacer una práctica en un entorno natural. Puede ser un entorno más simulado, pero con gente en el que se pueda desenvolver, o un entorno en el que ya sea más natural. Y algo importante que tiene que decir también es de que se grabe él mismo el cómo es que se desenvuelve, para que posteriormente el paciente pueda revisar la grabación y pueda ver en qué aspectos puede estar fallando, en qué aspectos lo hace bien. Esto también lo ayuda para que puedan tener una mejor percepción de cómo es que él se desenvuelve, porque puede ser una percepción alterada en la que el paciente puede creer que lo hace mal, pero realmente se está desenvolviendo mejor. Y aquí continúa con la repetición de las exposiciones en vivo, más que todo para ir modificando estas conductas y que pueda adaptarse de la mejor manera. Siguiente. Bueno, procedemos a hablar lo que es la reestructuración cognitiva y exposición. Bueno, si bien en ocasiones la exposición será suficiente para contrarrestar estas creencias, en otros casos puede ser necesario el empleo de la reestructuración cognitiva. En este, el terapeuta ha de ayudar a la persona en lo siguiente, que es identificar sus condiciones negativas, comprender el impacto de estas sobre las reacciones emocionales y conductuales, considerar las cogniciones como hipótesis que han de ser discutidas y sometidas a prueba, cuestionar verbal y o conductualmente las cogniciones inadecuadamente preguntas, y por último modificar estas condiciones y sustituirlas por otras más apropiadas.
Primero mencionamos los pasos A y B. Estos son para reconocer que los pensamientos son hipótesis, no hechos, y que por lo tanto necesitan ser comprobados. Reconocida ya la naturaleza hipotética de los pensamientos, estos pueden ser cuestionados de dos modos básicos. La verbalmente, mediante el análisis lógico y la consideración de los datos basados en las propias experiencias previas y en las de otros, y la conductualmente, que es llevando a cabo experimentos para comprobar si las predicciones derivadas de los pensamientos negativos. Eh, ah, en las primeras sesiones se emplea lo que es pues, la reestructuración verbal, ¿no? A la cual emplea dos estrategias básicas, que es el método socrático, donde el terapeuta cuestiona los pensamientos de las personas mediante preguntas y entrena a esta a que formulase dichas preguntas para que evalúe críticamente sus pensamientos. Y la segunda sería la información de correcciones y contraargumentos por parte del terapeuta del grupo. Una vez reestructurada la nueva cognición identificada, se va repitiendo el proceso de suponer que es cierta hasta que el cliente es incapaz de identificar un nuevo pensamiento perturbador. Las preguntas terminarán por ir dirigidas a la discusión de los peores miedos, ser rechazados por todo el mundo o ser vistos como un incompetente. Esto se le conoce como una desdramatización. Y la desmatrización se enfoca en lo siguiente. No se trata de ver un evento negativo como poco importante o neutral, no tiene por qué ser introducido en la misma sesión que las anteriores, dedicación de tiempo suficiente y desdramatización no sea siempre apropiada. Luego tenemos lo que son las preguntas del primer bloque. En estas preguntas hay un par de ellas que corresponden a la estrategia de pedir a la persona que se pueda poner en el lugar de otros. Esto es especialmente útil ya que los participantes reconocen que no reaccionaron negativamente si a los demás les ocurriese lo que a ellos les preocupa. Sin embargo, hay algunas personas que llegan a creer que otros les evaluarán negativamente, a pesar de que ellas no juzgarán negativamente. Entonces, por ello, conviene preguntar entonces al participante si este comportamiento más crítico de los otros es hacia todas las personas en general o solo hacia él. Luego tenemos lo que son las preguntas del segundo bloque y también las preguntas del tercer y cuarto bloque. El entrenamiento en hablar en público, o por sus siglas EHP. Primero, su objetivo. El objetivo tiene como enseñar habilidades de comunicación que sean efectivas para poder hablar en público, en donde se debe de proporcionar confianza y seguridad básicas y reducir comportamientos que interfieren con la comunicación. Énfasis en la exposición y la habitación. El EHP puede incluir charlas en el entorno natural. La práctica en situaciones de la vida real tiene prioridad sobre los ensayos breves. Se anima a que las personas a enfrentar sus miedos específicos relacionados con hablar en público. También se puede emplear situaciones extremadamente improbables o que a su vez sean poco realistas para poder abordar los peores miedos. En los componentes entrenados en el EHP, se centra en poder entrenar varios aspectos de hablar en público, que pueden incluir preparación de la charla y contenido verbal, aspectos no verbales como mirada, gestos y postura, aspectos vocales como el volumen e intonación, constitución de preguntas y manejo de la crítica. Luego tenemos lo que es la secuencia de entrenamiento, que está compuesta por lo siguiente. Esta se realiza en la sexta sesión. Se proporciona a las personas información escrita sobre los aspectos a entrenar. Se usa lo que es el modelo, que es como un ejemplo de comportamientos adecuados. Las personas practican hablando en público siguiendo una jerarquía de exposición y reciben retroalimentación que sea positiva. También se enfatiza en las metas que deben ser más realistas y enfocadas en la mejora gradual. No tenemos lo que son la grabación de videos. El objetivo es que la retroalimentación audiovisual se pueda introducir de manera más gradual para poder así evitar desalentar a las personas al destacar únicamente solo sus aspectos negativos. Luego tenemos lo que es práctica en el mundo real. Las personas son alentadas a poder aplicar estas habilidades ya entrenadas en situaciones de hablar en público en sus vidas ya cotidianas. Pueden buscar apoyo y retroalimentación de otras personas en el grupo o, si es preferible, externas para poder fomentar la práctica en entornos naturales. Y ya para terminar tenemos lo que es el autorregistro, que las personas llevan un registro de su nivel de ansiedad, también tienen que llevar un registro de su nivel de desempeño y las mejorías necesarias en cada actividad de práctica. Cada sesión comienza una revisión de los registros y a su vez en una retroalimentación positiva. Y eso sería todo y aquí concluye la exposición. Muchas gracias.